Descubriendo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estamos aquí dispuestos, Salim y quien les habla, Neil, para compartir un tema bastante interesante sobre las estrategias de control mental. Un tema que sin duda alguna pues nos atañe a todos, pues porque siempre hemos creído, ¿no? Y pensado de que somos libres en aquello o en todo aquello que pensamos. Sin embargo, la investigación nos arroja de que pronto no es tan así como creemos. Por eso queremos conocer y profundizar un poco sobre lo que son esas estrategias, esos proyectos secretos, esos canales que utilizan para gestar un pensamiento conforme a los intereses de la élite global. En una ciencia, entre comillas, que se le ha denominado por parte de ellos la ingeniería social. Es decir, cómo a partir de ciertas manipulaciones se puede gestar un pensamiento en las personas como ellos quieran, ¿no? Entonces saludamos a Salim. ¿Cómo estás, Salim? Bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, hola a todos los que ya están conectados a través del canal de Descubriendo y de la señal de Radio Cultural Planeta Conciencia. Bienvenidos a este programa donde, como decía mi compañero, vamos a hablar sobre las estrategias del control mental. Y va a ser muy interesante porque a veces pensamos que esto no nos toca a nosotros en nuestro diario, que esto simplemente le perjudica, ¿no?, a cierto tipo de personas, pero vamos a ver que el control mental, en la medida que vayamos desarrollando el programa, es mucho más sutil que lo que uno cree, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, es que a mí el ejército no me ha aplicado estas técnicas, o lo que llamaban el MK Ultra, ¿no?, las agencias de investigación, y ahí era donde se aplicaban estas técnicas. Pero vamos a entender que esto es mucho más profundo y mucho más común de lo que pensamos. Así que sean todos bienvenidos. Así es, fíjate que dijiste algo que es clave en el programa, porque habitualmente uno asocia control mental con MK Ultra, un proyecto súper secreto, y pues que la mayoría no estamos tocados por eso, pero en la investigación descubrimos que no es simplemente verlo así. También saludamos a Santiago Barrios, que hoy está controlando la emisión del programa. Gracias a él por estar aquí con todos nosotros. Y voy a aprovechar para leer los mensajes iniciales que están aquí en el chat de bienvenida, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Rodián Viera. Hola, saludos desde la ciudad de Calama, en Chile. También Hernán Giraldo. Buenas noches, muchachos. El Padre Eterno los siga iluminando. Omar Vega dice, buenas noches, amigos. Espero se encuentren muy bien. Marta Hernández, saludos desde México. También Oscar Zaragoza, excelente tarde-noche desde la Ciudad de México. Uriel Samo, buenas noches muchachos, y a todos los del chat, un saludo cordial desde Costa Rica. Cristina Jaraba también en Santa Marta. Miriam, Michelle Solar o Andrea Solar, buenas noches. Neil y Salim, cordial saludo desde Chile. Bueno, hoy nuestro compañero Juan Manuel está de celebración matrimonial, ¿no? Está de aniversario. Está de aniversario, entonces un fuerte abrazo para él y por supuesto para Sharon, su querida esposa. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir, por supuesto, vamos a definir lo que encontramos rápidamente en lo que significa el control mental. El control mental es una técnica o un conjunto de técnicas encaminadas a la modificación de los procesos mentales de los individuos. Puede emplearse sobre la propia persona y también en personas ajenas con fines diversos, desde la superación del propio ser y sus habilidades mentales a través del dominio de la mente, pasando por la sanación de complejos o problemas mentales, hasta un uso perverso como la manipulación de otras mentes. Se emplea en salud mental para el estudio de las reacciones en el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento del ser humano. Las técnicas cuya eficacia está científicamente demostrada se aplican para el desarrollo de la mente en todas sus facetas. Realizado por el propio sujeto, puede emplearse para el autodominio de los pensamientos y consiguientemente las emociones generadas por ellos. Se emplean las técnicas de focalización mental en hipnoterapia para la sanación o mejora del paciente. El estudio del control mental también ha interesado a la parapsicología y a multitud de religiones y sectas también. Fíjate, Neil, que el control mental hay dos
hay dos opciones o dos formas de verlo, ¿no? Y de utilizarse. Una es tratamiento médico. Esto es utilizado para bien. Sí, para tratar personas con algún Claro. problema, utilizado por psiquiatras, psicólogos. Y el otro es el que se utiliza de manera perversa, como por ejemplo los usos negativos que esto tiene. Sí. Por ejemplo, se puede servir para suprimir la personalidad de un individuo. También se puede controlar o anular el libre albedrío para hacerlo dependiente de lo dictado por una persona u otra o una organización, ¿no? Es decir, que en este programa nos vamos a referir No a la parte la médica, parte médica positiva, sino a la parte negativa. a la parte negativa, claro. Es decir, la parte positiva es aquel conjunto de herramientas que pueden ayudar a una persona a tener un control de su pensamiento, porque puede tener, digámoslo, una problemática en que emocionalmente está desequilibrado. Entonces se acerca a algún tipo de especialistas que le pueden ayudar a conducir su pensamiento, a controlar su pensamiento. De ese hoy no vamos a hablar. Vamos a hablar el que está dirigido para controlar al final el comportamiento. Porque una de las definiciones, además, quiero compartirla acá, es la siguiente, ¿no? Bueno, tú decías que es un conjunto de estrategias o técnicas que puede servir para controlar el libre albedrío. Sí, el libre albedrío o suprimir la personalidad, que es dos de las principales, digamos, formas en que se utiliza el control mental de esta parte negativa, ¿no? Correcto. Así que el control mental, como para simplificarlo, es la manipulación que busca los engaños de los sentidos y que alejan al ser humano de su realidad. Mucha atención a eso, ¿no? Es el conjunto de técnicas que se utilizan para lograr una manipulación o engaño de los sentidos y que alejan al hombre de su identidad. Pero bueno, ¿por qué en el control mental se busca manipular precisamente los sentidos? Tenemos una imagen que nos habla de la neurociencia. En esa imagen se hace una explicación de que, bueno, la percepción que nosotros tenemos del mundo que nos rodea la hacemos precisamente a través de los sentidos. Los sentidos captan la información y la entregan y son almacenadas esas imágenes en la mente, ¿no? El almacenamiento de las imágenes logradas o grabadas por los sentidos es lo que nosotros llamamos el cuerpo mental. Cuando activamos la memoria almacenada en la mente, decimos que estamos pensando. Cuando organizamos con lógica esos pensamientos, decimos que estamos razonando. Cuando hacemos realización efectiva del pensamiento, decimos que estamos accionando, actuando. Y el conjunto de acciones diarias, todos los días, son los que conforman nuestro comportamiento. Así que, si quieres controlar el comportamiento humano, simplemente en esa dinámica que están viendo en pantalla, se hace necesario controlar lo que entra por los sentidos. Repito, los sentidos capturan el mundo que nos rodea, la información entra por ellos. El almacenamiento de esas imágenes logradas gracias a los sentidos se llama mente. Así que la mente es un almacenador de imágenes. Ahora, recuerden que cuando se habla de imágenes guardadas en la mente, no solamente se refiere a la dimensión de la imagen captada por la vista. La imagen tiene 5 dimensiones. La que le entrega la vista, el oído, el tacto. Es decir, todo lo que nosotros tenemos guardado ha sido guardado por los 5 sentidos. Por la dimensión que cada uno aporta a esa memoria, a esa imagen. Alguien pregunta, bueno, ¿y si no vemos? Bueno, hay otros sentidos que son los que también sirven para que esa imagen, esa realidad externa se haga interna. Cuando estamos activando esa memoria guardada en la mente, estamos pensando. Si usted le pregunta qué es pensar, bueno, pensar simplemente es activar la memoria que está guardada. Organizarla de manera lógica es razonar. Cuando yo le pregunto a Salim cuál es su apellido, él me contesta Hasir. Hasir. Entonces, él escucha la información, escuchó la pregunta, la forma en que organiza la respuesta es la razón. ¿Tiene razón Salim al darnos la respuesta? Sí, porque su apellido es Hasir. Claro, porque si te respondo azul, ahí estaría grave. Entonces no tienes razón. No tengo razonamiento. En la respuesta, no tienes razón en la respuesta que me dio. Y la realización efectiva de lo que estoy pensando, la realización efectiva de lo que pienso es accionar, es actuar.
Ahora, el conjunto de actuaciones diarias es lo que conforma mi comportamiento. Entonces miren cómo el comportamiento al final se gesta, ¿no? Desde las imágenes que se captan en el cuerpo mental. Entonces, cuando estamos hablando de control mental, al final, ¿qué se está controlando? El comportamiento humano. Se controla la mente, se controla el pensamiento, se controla la razón, se controlan las acciones y se controla el comportamiento. Entonces, estamos hablando de un tema serio, álgido y que nos compete a absolutamente todos. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos mente, todos pensamos, todos actuamos, todos tenemos comportamientos, ¿no? Sí. Entonces esa parte es muy interesante que la tengamos. Eso es en la neurociencia. Sí, la neurociencia ha venido descubriendo y ampliando, ¿no? Por supuesto, esta dinámica de aprendizaje del ser humano. Sí, porque una dinámica de aprendizaje. Porque es importante eso que aportas, porque hay una, como lo dice ahí, una rama de estos estudios científicos que se han dedicado a estudiar cómo funcionamos exactamente a nivel mental. Entonces, claro, esto se ha utilizado para ciertas cosas muy positivas. Por ejemplo, aquí tengo un artículo que habla de 5 formas sencillas de incrementar tu control mental. Entonces, hay unas técnicas que se enseñan que son muy positivas para autocontrolarte, porque a veces nuestra mente está desbocada, a veces no controlamos el razonamiento, a veces no controlamos nuestros pensamientos, y hay ejercicios que nos ayudan como a equilibrar un poco más esa parte, ¿no? Entonces, hay técnicas que hablan de autoconocimiento, hay técnicas, por ejemplo, que hablan de desactivar el piloto automático, de bajar el ritmo, apreciar el presente, tomar el control, estar en el aquí y en el ahora. Hay unas meditaciones que son positivas para calmar, ¿no?, todo ese mare magnum de pensamientos. Pero también hay técnicas que rayan en el mentalismo, que esa es, digamos, que otra parte de técnica de control mental, porque no solamente es lo que hacía la CIA o el MK Ultra, sino que hay técnicas de control mental que se aplican en muchas filosofías, incluso en religiones, porque estas técnicas que estamos hablando, quien las conoce y las sabe implementar para la manipulación de las masas, en un alto porcentaje va a tener éxito. Pero también nos sirve conocer esto que nos compartía Neil para que entendamos, o sea, para que nos conozcamos más, y el conocernos más nos ayuda a protegernos, que es sobre todo la reflexión que vamos a hacer al final. Entonces, la neurociencia se encarga del estudio de cómo funciona nuestra mente y tiene que ver mucho los 5 sentidos. Esto va a ser muy importante en el desarrollo del tema. Así es. Entonces, fíjense cómo va funcionando lo que es el comportamiento humano a partir de lo que sucede en el cuerpo mental, en los pensamientos, la razón, etcétera. Ahora, el ser humano ha sido estudiado en su comportamiento, en la forma en que él ha venido desarrollando algo muy importante para su crecimiento, y es el aprendizaje. Tenemos 2 personajes que históricamente aportaron a través de algunos experimentos para comprender la forma en que somos condicionados a través del aprendizaje. Ojo, somos condicionados, podemos ser condicionados a través del aprendizaje. Estos 2 científicos son Pavlov y Skinner. Skinner es norteamericano, Pavlov ruso. Pavlov habló del condicionamiento clásico. Pongamos la imagen, Santiago, para que podamos entender la forma en que hacemos un aprendizaje asociativo. Porque resulta que esta gente de la ingeniería social sabe muy bien cómo es que nosotros aprendemos o cuál es el aprendizaje asociativo con estos descubrimientos o con esta forma de entender el aprendizaje humano para luego controlar el pensamiento y el comportamiento. El primero de Pavlov le llama condicionamiento clásico. Si ustedes ven la imagen, está determinado por un estímulo, que en el caso pues sería un perrito. Usted le da comida y él va a tener una respuesta inmediatamente cuando pues ve la comida. Si al momento de comer se le asocia con un pito, es decir, yo al perro le acostumbro a que cada vez que va a comer yo le hago sonar un pito, inmediatamente él va a tener ese aprendizaje. Recuerden que los científicos utilizan animales para pues hacer sus experimentaciones, ¿verdad? Entonces, el condicionamiento clásico en el aprendizaje está determinado porque nosotros respondemos fácilmente a un estímulo de acuerdo a lo que se ha asociado a él, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando nosotros en algún momento desde niños escuchamos al inicio el pito del automóvil de nuestro padre al llegar a la casa, si pues el padre lo tiene, cada vez que el pito suene, el niño inmediatamente saldrá corriendo a la puerta a recibir a su papá. Ese es un condicionamiento clásico. Entonces él asociará el pito del carro del papá a la llegada de él después del trabajo. Eso que parece muy, muy, muy simple es utilizado diariamente, el condicionamiento clásico. Y el otro es el condicionamiento operante. Operante es justamente para operar, para actuar o tener comportamientos de acuerdo al condicionamiento. Aquí nosotros vemos que el condicionamiento operante está relacionado con el estímulo y el estímulo está ligado al refuerzo y al castigo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros se nos estimule para tener un logro y el logro tiene un premio, entonces ya estamos condicionados a actuar para ganar ese logro. O por el contrario, si se nos castiga por una acción, entonces comenzamos a actuar conforme a esa ley. No puedo hacer esto porque esta ley me castiga. Entonces, hay un condicionamiento operante. Entonces lo aprendemos, se dice que un condicionamiento clásico y operante en conjunto, en 5 años, una sociedad, 5 o 7 años, una sociedad lo adopta rápidamente. La sociedad. En un individuo es rápido, pero para que lo adopte un conjunto social, en 5, incluso algunos llegan a decir que hasta 10 años, ya comienza a ser parte comportamental de las sociedades. Entonces, ejemplos clásicos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted le dice que los políticos todos son corruptos, eso nos lo refuerza permanente el hecho de que lo son, pero la información de que lo son. Hasta tal punto que llega el momento de participar en lo que se llama la elección de los mismos y ya no quiero participar, porque fui condicionado para ver el ejercicio político como algo desesperanzador. ¿Ya? Entonces hay muchas formas de condicionar el comportamiento humano de acuerdo a estímulos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando nosotros estamos en el trabajo, ¿no? Y en el trabajo nos dicen, bueno, si vendes tanto te vamos a dar tal premio. Estoy haciendo un condicionamiento operante. De ahí en adelante, la persona siempre va a actuar siempre esperando un estímulo, sí, esperando algo a cambio, una recompensa. Al final terminamos siendo una sociedad que si no me dan, no me muevo, ¿verdad? Entonces fíjese cómo los comportamientos del ser humano están condicionados a través de lo que Pavlov llamó el condicionamiento clásico y lo que Skinner llamó el comportamiento operante. Hay otras formas que se han venido descubriendo, pero estas son como las básicas y nos ayudan a entender que muchos estímulos, información que entra a nuestro sentido, termina siendo condicionante de nuestro comportamiento y por supuesto sí, el comportamiento de lo que pensamos, ¿no? De hecho, esas son las principales técnicas que utiliza el sistema en el que vivimos para irnos adaptando a las nuevas cosas que van saliendo, ¿no? Ahora con el tema de la inteligencia artificial, pero ya se había probado con los celulares, incluso podemos hacer el ejercicio hace 3 años en el marco de la pandemia, ¿no? Ahí se utilizaron esos experimentos que tú estás colocando al dedillo. Con el Total, tema la pandemia funcionó el condicionamiento clásico y el operante. Sí, porque primero el tema de las cifras, ¿no?, que mostraban por las noticias generaba un condicionamiento mental de miedo, ¿no? En muchas personas esa era la emoción. Y también cuando sale el antídoto nos mostraban cifras de que eso disminuía, de que eso ayudaba y inmediatamente la acción de la gente era pues ir a colocárselo. Sí, el comportamiento era salir a colocárselo. Pero todo esto a través del bombardeo de imágenes mental, a través de los medios de comunicación. Entonces la información que manejó la Organización Mundial de la Salud, reforzada permanentemente por las noticias y por las determinaciones de los sistemas de salud de los países, terminó condicionando el comportamiento de las personas. Ahora, si no te colocas el tapabocas, te vas a contagiar. Ese era otro. Eso es un condicionamiento clásico. Entonces, asocias una cosa con otra. Entonces, asocias el tapabocas con que... con protección. Con protección, claro. No siéndola. Pero simplemente se te condiciona para que lo creas.
Y operante es que, bueno, si no muestras esto, no puedes pasar aquí, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y nuestro comportamiento fue limitado. Así que el ejemplo que trae Salim para explicar claramente estos dos tipos de aprendizaje en la pandemia se vivió plenamente. Funcionó. Oye, fíjate que me acordaba también ahorita, antes de empezar el programa, que hablábamos de la famosa marca de la bestia, ¿no? Ajá. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo lo van a hacer? Y tú haces una encuesta a la gente y la gente te dice, no, yo cómo me voy a colocar un chip o cualquier tecnología que sea. Bueno, ahí van a aplicar condicionamiento, claro. Porque van a lograr emplear estas técnicas a tal punto que nosotros mentalmente vamos a estar condicionados en algún punto para pedirlo. Claro, y con otras condiciones externas que van a generar una necesidad impresionante. De hecho, nosotros también podemos llevar el tema del condicionamiento mental, del control mental, a las creencias. Las creencias, por ejemplo, cuando en la antigüedad los dioses hablaban de castigo y de premio, estaban condicionando al pueblo que elegían para que le sirviera, para que le adorara. Es decir, si tú cumples estas leyes, yo te bendigo. Pero si tú no las cumples, yo te condeno, yo te castigo. Eso es un condicionamiento operante. Ahí no hay libertad, hay un condicionamiento, hay un aprendizaje para que haya una respuesta en este caso del creyente, precisamente a las intenciones de esa deidad. Así que fundamentalmente las religiones se convirtieron a lo largo del tiempo en un condicionamiento de creencia y de comportamiento humano. No gestan libertad porque no es libre el aprendizaje que ocurre allí o no es libre la forma en que el ser humano se relaciona con lo que él llama Dios, sino que está atado a un número estricto de leyes, de estamentos, de estatutos, de comportamientos para ser parte, pues, precisamente de la bendición de Dios. Entonces, en el trabajo, en la religión, en el militarismo, ¿no? El militarismo, sí, más que nunca hay un condicionamiento, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que le enseñan a los militares, que a mí siempre me causó mucho repudio, es que, por ejemplo, tú escuchas a un muchacho del ejército y dice, mi coronel, mi cabo, mi general, sí. O sea, te condiciona que hay un jefe sobre ti que se debe absolutamente obediencia. Mi general, mi no sé qué. Ese es un condicionamiento clásico. Claro, y eso ocurre en todo, ¿no? Porque ellos saben cómo funcionamos. Es que lo interesante cuando uno profundiza en estas investigaciones, te das cuenta de cómo ellos utilizan las propias herramientas que tiene el cuerpo humano, la mente humana, y la utilizan para destruirnos, para atacar ese proceso natural y hacer que nos comportemos y pensemos como ellos quieren. Por eso el tema de los medios de comunicación, ahora de las redes sociales, que eso hablaremos también, porque ahí hay también una aplicación de estas técnicas del control mental para que nosotros digamos que terminemos doblegados ante ciertas tendencias. Y mira, hay algo impresionante. La inteligencia artificial. Claro, no, es que eso es lo que va a rematar todo. Claro. Mira, que hay algo muy, muy llamativo en el tema de las redes sociales, el celular, que hay veces tú nada más con pensar algo que quieres comprar, enseguida te sale publicidad. Pensando. O sea, es una exageración, pero lo que te quiero decir es que como muestres algún interés mínimo, claro, el más mínimo. Mira, que hace poco, y lo comprobé. Incluso, recuerda que antes hablándolo por WhatsApp, por ejemplo, tú hablas con alguien, por ejemplo, yo te escribo, Neil, necesito un micrófono, te mando un mensaje, ¿dónde lo puedo conseguir? Voy a otra red social y me aparece publicidad el micrófono. Esa no la sabía. Sí, y claro, es posible, porque WhatsApp está metido a todo esto. Claro, es que es el mismo, claro, el mismo programa, las mismas redes. Los mismos dueños. Pero fíjate que antes en las redes sociales, cuando tú ibas pasando el celular o en el computador y hacías clic en una publicación, bueno, el algoritmo asociaba que a ti te gustaba eso. Sí. Sin embargo, ahora ni siquiera se hace necesario hacer clic. Solo con que te detengas, ya te detienes y ya. Te detengas en la publicación y él calcula 1 segundo, 2 segundos, ya asume que a ti te interesa eso y comienza. Entonces, en las redes sociales, en el mundo de la tecnología, en el mundo virtual, el control mental es total. Mira, hay otra cosa muy importante, también lo recordaba, y en los programas que hemos hecho últimamente, el condicionamiento que puede ocurrir
cuando estamos sujetos a aquellos grupos donde se habla del fin del mundo, de que si eres fiel al dictamen del líder, pues puedes ser salvo, de lo contrario eres condenado, ¿no? Entonces fíjate que ahí hay un condicionamiento operante clásico, todo mezclado, en lo que uno claramente puede concluir de que todos los grupos que utilicen estos argumentos están generando control mental sobre sus creyentes. Entonces tenemos, miren por dónde va la cosa, ¿no? Cuando hablamos de control mental, inmediatamente uno se va a lo que es el proyecto MK Ultra, pero hablemos del proyecto MK Ultra porque cualquier, digamos, desprevenido podría creer que eso que se llamó el proyecto MK Ultra de la CIA, nada más era un proyecto moderno, pero fíjense que desde la década de los 50 comenzó a funcionar este proyecto de MK Ultra, un programa secreto, además ilegal, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, más conocido como la CIA. Esto no es un invento, esto no es una teoría de conspiración, ya esto es comprobado, con documentos desclasificados. ¿No? Como ahora el tema de los ovnis. Sí, esto es Ya desclasificado. no es teoría de conspiración. Entonces, cuando usted está hablando de esto, no entra ya en una teoría de conspiración, ya esto es oficial. Este fue un proyecto para experimentación en seres humanos sin su debido consentimiento. Es decir, que quienes fueron presa del control mental no tenían ni idea de lo que estaban, a lo que estaban siendo expuestos. Vamos a profundizar un poquito. Dice que el proyecto MK Ultra, conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para experimentación en seres humanos sin su debido consentimiento. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias, escuchen bien, y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios. Estaban diseñados para identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia de la Inteligencia Científica de la CIA, en coordinación con el cuerpo químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El programa se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades. Más de una década, poco más de una década, reduciéndolas aún más en 1967 y descontinuado oficialmente, dijeron, en el 73. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, la CIA, actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. MK Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la terapia de shock, la alteración de sus funciones cerebrales, con la administración de drogas como el LSD y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. Nótese algo en la definición de las técnicas que se utilizaban en el MK Ultra para lograr controlar el pensamiento de las víctimas, y es la utilización de drogas. Por lo tanto, hemos venido nosotros, los seres humanos y las grandes potencias sobre todo, librando una batalla contra las drogas, pero la forma en que se ha venido librando esa batalla no ha mostrado unos resultados efectivos. Es decir, el consumo de drogas no cesa, aumenta, y la forma en que se quiere combatir esta problemática de salud pública no ha sido lo suficientemente efectiva. Pero como que pareciera al final que el propio sistema necesita que hayan drogados, y mientras exista el consumo de drogas, en medio de eso es una técnica de manipulación mental, porque recuerden que al final
La manipulación mental lo que busca es un control del comportamiento humano. Así que, ¿cuál es el comportamiento que pueden tener los seres humanos bajo el consumo de las drogas? ¿Verdad? No es un comportamiento, evidentemente, que esté asociado al despertar, al crecimiento, a la evolución, al desarrollo, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Así que todas estas técnicas están encaminadas a que el comportamiento humano no vaya en dirección del ascenso, sino de la destrucción. Así que todas estas estrategias que se implementaron desde MK Ultra no cesan, solo que ya no están como un proyecto, sino que hacen parte de las debilidades de la sociedad. Sí, es que el tema de la utilización de drogas, además del MK Ultra, se ha denunciado que fueron utilizadas en experimentos incluso psiquiátricos, ¿no? Y a pesar de que se nos ha vendido la idea de que el sistema lucha en contra de las drogas, el mismo sistema es el que ha sido el causante de que la humanidad se haya enviciado, ¿no? Con todo este tipo de drogas, empezando porque las drogas legales son de las más peligrosas, ¿no? El alcohol, el cigarrillo. ¿Y qué ha terminado sucediendo? Que incluso las mismas personas terminen haciendo colectivos para forzar la legalización, como por ejemplo la de la marihuana, que parte de una planta natural, pero con todo el proceso químico se convierte en una droga destructiva. Y fíjense algo sobre el MK Ultra. Por la naturaleza de los abusos que se cometieron con las personas, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después. Es decir, fue tan fuerte lo que les hicieron que ellos quedaron totalmente tocados por esos ejercicios. Y mucho tiempo después se dieron cuenta, oye, ven acá, a mí me hicieron aquí algo raro porque tengo secuelas, empiezo a recordar los experimentos y aquí hubo algo totalmente oscuro. Y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. Todo comenzó, como mi compañero lo decía, en los años 50, es decir, ya van, ¿qué? 73 años, ¿no? 73 años. Cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó, aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubiesen desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes y los prisioneros de guerra pudieran revelar información. La recién formada CIA asignó $25 millones para experimentos psiquiátricos en seres humanos. Imagínense la plata que se invirtió en un programa secreto en esa época solamente con el objetivo de experimentar con seres humanos como si fuesen cualquier cosa, ¿no? Utilizando drogas, utilizando ejercicios de castigo, llevando a seres humanos al límite para ver cómo se comportaban en esas condiciones. Mucha gente murió porque se ha desclasificado mucha información, pero hay ciertas cosas que todavía no han terminado de salir. La idea, según lo que se decía, era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a su personal de esas técnicas. Le explicó a la BBC Witness el psiquiatra Harvey Weinstein, autor de Padre, Hijo y la CIA. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones y científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso las personas del público recibieron drogas y fueron parte del experimento sin conocimiento o consentimiento alguno de lo que estaban experimentando estos perversos, porque no se puede llamar de otra forma. Es decir, ellos estaban poniendo en práctica, queridos amigos que nos ven, porque ellos tenían la teoría, ¿no? La teoría es todo esto, la neurociencia, que ahorita una parte Neil nos compartía, pero ellos llevaron a la práctica con algunas personas, presos o personas de manicomios y cosas así, utilizando drogas para llevarlos a un punto y poder estudiar cómo funcionaba la mente en esas condiciones. Es decir, llevar al ser humano al límite. O sea que ahí se recopiló una gran cantidad de datos. Claro, porque ya llevados a la práctica. Entonces, claro. Por ejemplo, lo que ha generado las drogas que estamos hablando ahora a nivel social, esos experimentos fueron importantes para ellos para determinar cómo nos comportaríamos. ¿Cómo nos comportaríamos? Ahora, fíjate que hay una droga que llama la droga de los zombies. Sí. En Estados Unidos hay una
bueno, uno no sabe si hay una preocupación gubernamental real, creo que se llama el fentanilo, Sí, que es creo que la sí. droga de los zombies, Ajá. porque la gente queda como los zombies estos de las películas Sí, de las películas Walking apocalípticas, Dead y ¿no? todo esto, Sí. ¿no? Y esto, antes de disminuir, lo que está haciendo es aumentando, ¿verdad? Más allá de las drogas que tradicionalmente se han venido consumiendo, como la cocaína, la heroína, ahora viene el Sí, el fentanilo. fentanilo, que es un opioide sintético mortal, 50 veces más potente que la heroína, que era la considerada más potente, ¿no? 50 veces, imagínense Una usted eso. locura. Entonces, el nivel de control mental que llega a suceder cuando las personas están bajo el efecto de todo esto, ya descubierto desde el proyecto MK Ultra, como lo planteó Salim. Pero a mí me llama también la atención que los gobiernos han podido utilizar técnicas claves para el control mental. Pero hay otra dimensión que también ejerce un control mental. Me refiero a los entes, a las entidades. Sí. Hemos estudiado por mucho tiempo aquí en el programa que en nuestro planeta, a nuestro alrededor, deambulan una serie de energías negativas. Seres extraterrestres también, por supuesto, que tienen gran poder y control mental. Por eso se llaman las entidades, donde podemos asociar este término a cómo ellas atacan precisamente el pensar humano. Entonces, no solamente, vuelvo y repito, es la estrategia de manipulación que ocurre a través de la prensa, de la televisión, de la radio, que evidentemente ahí con la información manipulada generan un comportamiento. Esa es la visible. Esa es la visible. La visible. Esa es la social, digamos. Claro. La social, la digamos abierta, que esa visible y abierta es la que permite el ataque invisible. que llegue la otra. Claro, es la que permite que llegue la otra, que el objetivo de ellos es que llegue la otra. Claro, porque esa como que abre la condición Claro. mental humana para que llegue la otra, la invisible, la que manejan los entes de las tinieblas, de la oscuridad. Por eso hay que hacer, y una de las reflexiones que tendremos que hacer al programa ya casi al final, es cómo defendernos esto, ¿no? Y creo que una de las primeras cosas que hemos entender fue la dinámica inicial de cómo se gesta el comportamiento, partiendo de los sentidos, esa dinámica que les mostramos. Porque ellos entienden cuáles son los canales del control mental, y son los sentidos, recuérdenlo. Entonces, por ejemplo, Santi, tenemos la diapositiva que nos muestra los 5 sentidos y las estrategias que hay para algunas, no son todas, pero esto lo hacemos en aras de animar cómo se puede manipular el canal o un canal sobre el cual luego se hace pues el control mental. Por ejemplo, en la vista el sistema utiliza una estrategia que se llama la fantasía. La fantasía es un conjunto de imágenes irreales que parecen verdaderas para crear dentro del cuerpo mental precisamente un conjunto de pensamientos basados en esa irrealidad. Para el oído hay un símil de la fantasía que es la ilusión. La ilusión es un mensaje auditivo, un mensaje que está lleno, que está desbordado de ilusión, de fantasía, de mentiras, de supuestos, de suposiciones, pero que no son para nada reales. Luego, para el gusto, que es el otro de los sentidos, la palabra que destruye, pero ya a la hora de pronunciarla, ¿no? Nosotros hemos replicado lastimosamente un comportamiento en el que nuestra palabra, nuestro verbo, no está en ocasiones dirigidos al levantar o al crear, sino más bien siempre que se abre la boca para destruir, para quejarse, para señalar. El olfato pues está siendo tocado con los olores artificiales, que son olores inventados por el mismo sistema para producir, por ejemplo, a nivel sexual, una excitación con las feromonas sintéticas. O también el tema de la hediondez. Tengamos en cuenta que para que haya un ataque o para que haya una condición óptima para que los entes de las tinieblas tengan espacio y lugar, es precisamente la hediondez. Los lugares desordenados y los lugares llenos de hediondez son lugares en los que fácilmente los entes que manipulan el pensamiento humano pueden llegar. Y por último, el tacto, que como lo ven en pantalla, se refiere a los piercing y los tatuajes. Y bueno, esto últimamente está bien de moda, ¿no? Piercing que perforan junto con los tatuajes, no solamente el cuerpo físico, sino el cascarón electrónico.
Aquí se entiende que cada vez que nosotros perforamos nuestra piel, perforamos también, en el momento de esa actuación, nuestro cascarón electrónico. Y el cascarón electrónico no es otra cosa que una barrera energética que nos protege ante las energías turbias, negativas, densas, que buscan controlar el pensamiento humano. Entonces, estos canales sirven, que son nuestros sentidos, para generar por parte de estas organizaciones, ya sean visibles o invisibles, el control mental. Un ejemplo de fantasía. Un ejemplo de fantasía es, digamos, el lujo. El lujo, cuando nosotros vemos imágenes permanentemente graficadoras de lujo, y cuando el ser humano ve el lujo, pues asume que el lujo es sinónimo de bienestar, de riqueza, de grandeza, pero no es otra cosa que un engaño. Recuerden, por ejemplo, los actores o la gente que tiene mucha fama, que logran vivir dentro de la fantasía de lujo, muchos terminan pues hasta incluso suicidados, ¿verdad? Porque no es una realidad. La contraposición de la fantasía es la imagen real natural, las imágenes de la naturaleza, el condicionamiento por el cual nosotros fuimos creados. Entonces, estos canales hay que cuidarlos muy bien, me refiero a los sentidos, porque ahí es donde empieza todo. Ahí empieza todo. Si usted blinda sus sentidos del ataque, que aquí planteamos algunos de ellos, por cuestión de tiempo no va a ser todo, pero si usted hace una barrera o escudo inderrotable, como dice también la lógica, podrá defender entonces lo que ocurre luego de que eso entra a su mente, y es su pensar. El pensamiento crítico es fundamental, es decir, cuestionar lo que los sentidos están percibiendo emitido por el sistema. Noticias, informaciones, cualquier cosa que llegue a nuestra mente debe ser filtrada por el pensamiento crítico, para que de esta manera un pensamiento reflexivo nos pueda llevar al fondo realmente de lo que estamos percibiendo y no caer en eso, Salim. Sí, eso que estás mencionando es muy importante porque para cada sentido ellos tienen un ataque enfocado a que nosotros grabemos a través de ese canal imágenes que vayan distorsionando nuestra mente, ¿no? La forma de razonar, la forma de pensar. Entonces, esto va generando en nosotros una condición interna de que nuestras defensas naturales energéticas vayan disminuyendo su fuerza y pueda entrar el ataque que estábamos hablando ahorita, el ataque psíquico de otras dimensiones por entes que intentan influir en el pensamiento, en la psiquis humana y alimentarse de esas energías. Entonces, cuando hablamos de un experimento social de control mental, es precisamente para que la humanidad tenga una condición donde permanentemente sirva de alimento energético a los entes que vagan en las dimensiones que son obviamente invisibles para nosotros. Me hace recordar el libro secreto de Juan, cuando dice que la manipulación al Adán es una manipulación psíquica. ¿Y por qué psíquica? Porque estos entes obviamente no están en un plano físico como tal donde puedan atacarnos directamente nuestros cuerpos. Además que a nosotros no se nos manipula desde el cuerpo, se nos manipula desde la mente, y a través de la mente condicionan nuestro accionar, condicionan nuestro pensar, nuestras emociones, y obviamente eso termina afectando la parte física. Entonces, desde esa dimensión psíquica nos bombardean, nos atacan para mantenernos controlados. Entonces, por ejemplo, hablábamos al principio de que esto funciona en el diario. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, nosotros trabajamos porque hay unas necesidades básicas que debemos cubrir, pero llegamos a esa condición porque hay un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante que nos incita a ir a buscar el dinero. Entonces, usted puede que lo busque de una forma legal, pero hay una gran parte de la humanidad que lo hace de una forma ilegal, y ahí es donde viene la delincuencia, vienen las desigualdades, la pobreza, la miseria, en otros casos la opulencia extrema de lo material. Y si vemos, eso genera un panorama donde hay una humanidad detrás de un papel que no tiene un valor real. ¿Y cuántas cosas no se hacen para lograr ese papel? ¿Cuánta gente no se corrompe? ¿Cuánta gente no roba? ¿Cuánta gente no vende su propia integridad para conseguir eso? Ese panorama distorsionado desprende de nosotros unas energías de emoción, de tristeza, de euforia, y eso es lo que sirve como alimento a estos bichos que vagan por ahí. Y eso que estoy poniendo el ejemplo solo del dinero. Vamos a los deportes, podemos ir al mundo del entretenimiento, podemos ir a esto, al internet.
Todo eso tiene unas herramientas que hacen que nuestro comportamiento sea condicionado para que nosotros terminemos siéndole de utilidad, como decía también el libro secreto de Juan, ¿no? Para que la ANS le fuese de utilidad a la serpiente. Para que el comportamiento humano les diese luz a ellos. Mira que el libro secreto de Juan, como tú lo planteas, está hablando de que desde aquel entonces hubo control mental. Claro. De hecho, hay otra partecita en la que dice que el primer gobernante haría que nuestras mentes fuesen lentas. Y eso es control mental. ¿Cómo se hace para que una mente sea lenta? Pues la información que entra, saturada por los sentidos, no corresponde a la imagen real. Entonces ahí entra la fantasía, por ejemplo. Entonces el Antiguo Testamento, con las 613 leyes, en el caso del documento bíblico, lo que nos está mostrando es cómo se bombardean los sentidos para anular la agilidad y rapidez mental. Tú lo decías en el programa que esta mañana pusimos ayer en la tarde poníamos en RCPC sobre la marca de la bestia, el mal arte para discernir. El mal arte para discernir es uno de los componentes con los que el sistema marca el pensamiento humano. Por eso, buscar renovar la mente, renovar el pensamiento, lograr con él, con este renovar, un alto grado de discernimiento, va contrarrestando el control mental. Por eso, en la medida en que nosotros estamos exponiendo esto, y ustedes lo profundizan, ustedes quieren ir más allá, están gestando un pensamiento distinto o en contravía a lo que todo esto que estamos hablando quiere que ocurra en nuestra mente. Es decir, cada vez nos zafamos de aquello, pero no nos hace completamente libres. Es una constante lucha por liberar la mente, por liberar el pensamiento. También ya a nivel de película, como lo analizamos con nuestro invitado hace unos meses, unas semanas atrás, en la película Matrix, ¿no? En la película Matrix hay un diálogo muy interesante donde donde Morfeo le dice a Neo que nosotros estamos siendo esclavos o estamos encarcelados en una cárcel que no podemos ver los barrotes, porque es una cárcel para la mente. Que uno podría creer que la cárcel físicamente donde pues, no nos deja mover, pero es una cárcel para la mente. Es una cárcel que encierra la virtud del pensamiento humano. De tal manera que no podemos llegar simplemente a decir que somos libres en el pensamiento y ya. No, hay una imposición de imágenes, de situaciones que por los sentidos llegan y van al final contribuyendo a que nuestros comportamientos sean determinados por el sistema en el que estamos. Hay algo importante en lo que decía sobre la imagen falsa, la imagen real. Y hay una herramienta también que nos ayuda a entender cómo nosotros grabar imágenes más saludables. Nosotros en el diario estamos expuestos, sobre todo con el tema del celular, a la imagen falsa. No solamente por la forma en que se nos muestra, sino también el tiempo de exposición que se nos está obligando a verlo. Ahora está muy de moda, no sé si tú has visto, bueno, TikTok es la prueba fehaciente de ese consumo rápido de información donde casi no puede grabar. El famoso, no sé cómo que se llama ese, ¿cómo le dicen? El rolling o el slide, no sé. Eso lo tienen todas las redes ahora. Entonces, ese movimiento de usted ver información que dura segundos o como mucho un minuto, no nos permite captar y tener un aprendizaje adecuado. Porque eso son flashes de información, es información muy rápida. Entonces, eso lo emplean. Esas son imágenes de exposición rápida que claro, no permiten. Por ejemplo, que esto que yo estoy mostrando aquí es en YouTube los famosos shorts. Sí. Que tú vas pasando. Ajá. Y son videos muy corticos de 1 minuto y usted ahí pues la información que va a captar no es mucha, en 1 minuto pues no es tanto. Entonces a usted se le queda grabado muy poco y nuestro mecanismo mental no está diseñado para grabar de esa forma. Nuestro mecanismo está diseñado para grabar con un tiempo de exposición adecuado que nos permita grabar en 5 dimensiones esa información y que esa información pueda quedar bien sellada como memoria y de esa forma pues nosotros podamos tener una recordación, una memoria más saludable. Claro, pero si todo es rápido... Claro, puede ser que ahora tengamos mucha información, pero muy superficial. Exacto, muy fugaz. Entonces, por ejemplo,
el tema de la inteligencia artificial, aquí Ahí sí ya. hay una parte muy peligrosa y de hecho el video que veíamos del Chombo, ¿no? Del Chombo, el famoso productor que ahora tiene su canal de YouTube, hacía una entrevista con una persona que me llamó mucho la atención porque decía que las generaciones anteriores, si bien tenían menos capacidad tecnológica, menos herramientas, podían ser más habilidosas en ciertas áreas porque esa escasez de herramientas tecnológicas les obligaba a esforzarse más. Hoy en día tenemos todas las herramientas. Ya nadie lee un libro, nadie va a una biblioteca física, ahora todo lo tenemos aquí. Pero aún teniendo esto, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de buscar información, de pronto copiar y pegar y vamos enlazando con la inteligencia artificial. Ni siquiera eso. Solamente le hacemos la pregunta y listo, nos hace todo. Por ejemplo, nosotros para grabar un video tenemos que investigar. Tenemos que buscar información. Neil hace un PowerPoint, tiene que copiar, pegar la información, ponerle una imagen adecuada. Él hace un ejercicio que le permite a él aprender del tema que va a desarrollar en el programa. Pero en el día de mañana él puede tener un asistente de inteligencia artificial, un chat GPT o cualquier programa y le dice, mira, necesito que me desarrolles una investigación sobre el control mental. Y él se sienta y en 1 minuto, 30 segundos, el robot le hace toda la información y él simplemente pues, bueno, y de cosa hará el programa porque más adelante... Puede aquí haber un muñeco virtual así que replique tu voz también allá. Y listo, sale el programa. Entonces imagínense ya esa parte de ejercicio e investigación va a ir disminuyendo y ahí es donde el tema de la memoria del aprendizaje se va a atrofiar por completo y ahí es donde vamos entonces a el futuro, de acuerdo a lo que tú estás planteando, no es solo el control mental, es la anulación del pensamiento. Es la anulación del pensamiento creativo, el pensamiento del ascenso que el ser humano por diseño tiene. Oiga, el futuro realmente, si no nos ponemos serios... No, y ellos tienen ese objetivo de destruir eso por algo que menciona el libro secreto de Juan también cuando dice que Yaldabaoth persiguió el pensamiento posterior iluminado del Adán, pero nunca que no lo podía robarse, no lo puede robar. Guardado. Claro, ¿por qué? Porque es una memoria, hace parte de nuestro cuerpo mental y es una memoria luz que está grabada en la genética, entonces ellos no pueden tocar ahí. Pero ¿qué sí pueden hacer? Pueden cortar la comunicación mente-corazón, mente-célula, es decir, hacer un cortocircuito total entre la memoria celular, la memoria mental, incluso la memoria espiritual. Pueden bloquear esa comunicación y ahí sí no hay nada que hacer. Adiós, sí. Porque es decir, no pueden cortar, como dice el libro secreto de Juan, no pueden tocar, no pueden llegar al pensamiento posterior inmediato, pero sí lo pueden anular. Claro, lo pueden anular. O sea, que nosotros y eso lo anulemos. Es lo que buscan. Entonces, al bloquear nuestra inteligencia, el grabado de memoria con todas estas técnicas, lo que hacen es que no permita que en nosotros surja una memoria interior que nos impulse a discernir, que es lo que tú hablabas pero ahorita. Fíjate, ahí hay algo interesante cuando tú pones el ejemplo de los shorts, de los Reels, creo que se llaman. Sí, de los Reels de Instagram. De Instagram y todo aquello. Y es que al final de todo este consumo de información, no hay suficiente memoria, porque recuerden que la memoria es la que va gestando en esa riqueza intelectiva el razonamiento lógico y la reflexión. O sea, entre más información tengamos de forma liviana o muy llana, poca posibilidad tenemos de generar profunda reflexión. Y una humanidad que no geste profundas reflexiones está prácticamente condenada a ser, como tú lo planteabas, simples zombies. Simples zombies, o sea, personas que... Máquinas que obedecen. Exacto, que no tendremos una capacidad de pensar, de razonar. De hecho, si nosotros miramos el panorama general de nosotros como humanidad, en la mayoría de los casos somos una masa que no piensa. O pensamos, pero pensamos lo que el sistema quiere que pensemos. Entonces, ahí no hay inteligencia real, ahí no hay un pensamiento crítico en muchos casos. Simplemente vamos obedeciendo. Y la forma de contrarrestar eso es precisamente acostumbrar nuestra mente, nuestros sentidos a grabar una información diferente. No solamente con un tiempo suficiente de exposición, sino que la información que esté entrando realmente nos edifique. Porque nosotros perdemos mucho tiempo, ¿cómo es que se llama la palabra? Procrastinando, creo que se llama, en el celular, en el computador. Es decir, tenemos que hacer algo
y perdemos tiempo haciendo otra cosa que realmente no nos beneficia. Por ejemplo, tengo que leer un libro para estudiar. Termino haciendo otra cosa. Y termino viendo el Facebook. Exactamente. Y ahí es donde... eso nos pasa a todos. Claro. Que usted puede ver sus redes sociales, claro que sí. Pero todo tiene que tener un tiempo, todo tiene que tener una disciplina para que, bueno, no terminemos pues todo el día conectados a ese monstruo que nos quiere destruir. Y el mismo Chombo hizo hace dos programas, me han interesado mucho esto, fíjate, estamos dando aquí publicidad al canal del Chombo y realmente pues nos ha agradado eso que habló de la generación Z, ¿no? Entonces hablaba de las generaciones y cómo esta última generación, que le llaman la generación de cristal. La generación de cristal. Oye, yo quería hacer un programa de la generación, te lo iba a proponer. Bueno, es muy buen tema. Hablemos de la generación de cristal, porque hoy todo el mundo se ofende por todo. Por todo. Es impresionante. Usted no puede decir nada en internet, no, en internet no, en cualquier parte, porque le cae una lluvia de críticas, de insultos. A mí me sorprende, la verdad, porque yo recuerdo que hace 10, 20 años no era tan así. O quizás es porque hoy en día todo el mundo puede opinar de todo en internet. Sí, es la condición tecnológica en la que vivimos ha desarrollado esto. Él decía, pero es interesante analizar eso. Claro, ¿no? Y sería bueno hacer un programa de las generaciones, y sobre todo las últimas. Imagínate las generaciones, la última, después de la cristal vendrá pues la de los niños que están naciendo, y estos tendrán que vivir ya en medio del desarrollo de la inteligencia artificial. Sí. Nosotros estamos viendo apenas en los inicios, pero ya las futuras generaciones van a vivir eso. ¿Cuál será el resultado de esa civilización, de esa humanidad? Yo creo que se hace muy necesario en lo que estamos aprendiendo aquí o lo que estamos reflexionando en este programa, que asumamos control del pensar, de liberar el pensar, el individual, el propio. Yo sé que ustedes que están aquí, que se conectan y que luego ven el programa en diferido, tienen un pensamiento crítico, pero cuídense mucho también. Salina hacía hace muy poco un programa que me gustó mucho sobre el mundo de la conspiración, porque alrededor del ámbito en el que estamos usted y yo, Salín, también esa fuerza de control funciona. No crea usted que porque está viendo esto y ya usted investiga y todo esto, el sistema lo haya soltado o haya dicho, no, ya lo perdimos. No, todo lo contrario. Usted es más preciado que el que ya tienen por allá adormecido. Usted es la piedra preciosa que vienen por usted. Entonces hay diferentes estrategias de control mental para nosotros, mucho más sofisticadas de las dimensiones donde salimos, religión y todo aquello. Por eso, en este momento tenemos que ser muy hábiles y críticos a la hora de buscar y de encontrar. Comprometernos a nosotros mismos en la prudencia. Mire, por ejemplo, ¿cuántas personas cuando vieron al Papa con la chaqueta blanca compartieron inmediatamente en su WhatsApp al decir, mira el Papa loco mira, al colmo que llegó el Papa Francisco, el falso profeta y mire cómo se viste? Nosotros. Sí. Entonces la inteligencia artificial nos demostró que se puede hacer un montaje, y un montaje que va a quedar, que usted ni se va a dar cuenta. Entonces la prudencia de nosotros en la búsqueda y en encontrar la información nos coloca, retardemos los impulsos, démonos tiempo, analicemos las situaciones, y ahí estoy controlando el pensamiento, porque al final termino comportándome dentro de la búsqueda como el sistema quiere que me comporte. Me están controlando la mente, claro, porque el control mental lo que busca al final, el interés es controlar el comportamiento humano. Controlar el comportamiento humano nos tienen en las manos, ¿verdad? Hacemos lo que ellos dicen. Entonces tenemos que ser muy críticos, muy honestos, ¿cómo se llama este término? Muy sensatos a la hora de buscar y de encontrar, Salim. Sí, muy importante esa... Prudentes, claro, muy importante esa reflexión, porque en el ámbito en que nos movemos fácilmente podemos ser engañados sin ni siquiera darnos cuenta. El mundo de las teorías de conspiración nace con una intención muy positiva de muchas personas que denunciaban cosas que el sistema pues ocultaba, ¿no? Digamos que el principio es positivo, y de hecho en ese programa yo digo que yo recomiendo las teorías de conspiración como un paso inicial, porque todos comenzamos por ahí, ¿no? El problema está cuando hay tanta información
que a usted le hacen perder la certeza. Y cuando no hay certeza en la búsqueda, estamos peor que aquel que está dominado y absorbido por la religión. ¿Por qué? Porque el de la religión por lo menos tiene una verdad, no está confundido, está claro en una postura. Pero el que tiene 1000 teorías de conspiración no sabe para dónde coger, está perdido en un océano de información y está estancado. Entonces, el tema que estamos tocando hoy de control mental nos ayuda a comprender que estamos expuestos diariamente a una cantidad de técnicas de información que buscan condicionar nuestro comportamiento, buscan condicionar nuestro pensar. Y ahí es donde tenemos que ser muy ágiles y en nosotros mismos controlar nuestro propio pensamiento. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante en el programa cuando hablamos del anticristo. ¿Te acuerdas que dimos un nombre, una fecha? Sí. Nosotros ahí utilizamos unas técnicas de control mental. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos preparado durante el tiempo para conocerlas, para saber cómo nos atacan, cómo defendernos y también para utilizarlas de forma positiva, no como lo utilizan algunas agencias para controlar. Entonces, en el ejercicio todos nos dimos cuenta de que podemos ser presa fácil, claro, si no estamos atentos. Y a nosotros nos ha pasado también con informaciones que encontramos, nos hemos comido el cuento. Y ese ejercicio lo hicimos con la única intención de que nosotros podamos impulsarlos ustedes a que siempre tengan un pensamiento crítico, no traen entero. Investiguen y comprueben la información por ustedes mismos y sobre todo no digamos que no enfoquemos tanto tiempo en estar todo el día en absorbiendo tanta información que al final no nos deja nada. Aprendamos también a tener momentos, por ejemplo, en la naturaleza, a tener momentos con nuestros seres queridos. Esas son las memorias valiosas. Compartir con los demás. Compartir con los demás. Tener experiencias fuera de las ciudades, tener otros ambientes, fuera del celular, del computador. Eso es muy positivo. Y eso es imagen real. Claro, eso es imagen real y eso nos despeja la mente de tanta cosa. Claro, excelente recomendación. Vamos a leerlos en el chat. Llega Hilda Chávez. Hola, saludos desde Wichita, Kansas. ¿Qué piensan de Pablo Hamser? ¿Han oído sobre él? Sí, hemos oído sobre Pablo Hamser, pero no hemos estudiado su trabajo. Sabemos que, recuerdas que nos recomendaron su libro, ¿no? Sí, nos recomendaron el libro, pero no hemos todavía. No lo hemos estudiado, no podemos darte nuestra opinión. Dariat García dice, es verdad, la memoria. El organismo, cada sustancia o mensaje que se le mete al organismo, empieza a generar memoria y por eso cuesta un gran esfuerzo quitar lo negativo. También Marilyn Esperanza, hola, buenas noches, un saludo desde Chile, de Everfree. También nos dice, yo empecé así, confundida con diversas teorías conspirativas con respecto al COVID, que algunas resultaron ciertas. Flor A. Jehová dijo del hombre, el corazón es engañoso para quitárnoslo. Y vamos a ver que era al revés. El corazón es el que orienta realmente el sentido y la inteligencia del ser humano. También está Víctor Solano. Saben que lo que creemos, lo creemos e instalan miedos como hambres y terremotos y muchas más, si lo creemos yo les recomiendo algo. Esto es una simple recomendación. Cuando estén escribiendo en los chats, una simple recomendación, háganlo en minúscula. En esto de los chats es una forma de comunicarnos escribiendo, como lo hacemos cuando estamos frente a frente hablándonos. Cuando yo quiero llamar la atención, cuando estoy hablando frente a alguien, alzo un poquito la voz. Mira que tal cosa, alzo un poquito la voz para realzar, alzo el tono o el timbre. Y eso también ocurre cuando estoy en el chat. Cuando yo escribo en mayúscula, estoy haciendo estoy alzando el tono. Es decir, todos están escribiendo en minúscula, pero yo al hacerlo en mayúscula es como si estuviera alzando la voz en el chat. Esto para que lo tengamos en cuenta. A menos que hagamos un ejercicio acá, como lo hemos hecho, para diferenciar, ¿no? Cuando vayan a hacer una pregunta, háganlo en mayúscula para distinguirlo al comentario. Ya eso sería como una excepción. Pero en la recomendación, siempre escriban en minúscula para que el diálogo, lo conversado, tenga todo un mismo tono, tenga todo una misma, un mismo timbre, ¿verdad?
Esto es una recomendación simplemente. Saludos amigos desde Lima, Perú. También Julio Gaitán nos dice, yo no les creí nada del programa del anticristo. Sigan estudiando si quieren engañar, y se ríe. Bueno, el tipo está bien ubicado, eso es muy importante. Está bien. Ojalá nadie nos hubiese creído. No, y hubo varios que no se comieron el cuento. Es que yo hubiese dicho, si nadie nos cree, hombre, fíjate, estamos ante una audiencia exigente. A ti se te salió la risa. Claro que yo no podía. Yo aquí con Juan era lo que más serios estábamos, pero al final, pues muchos de ustedes entendieron que se trataba de algo raro había ahí. Claro. De Everfree dice, después me fui dando cuenta de otras cosas y al final llegué a la conclusión de que era presa de creencias impuestas y muchos miedos que fui logrando identificar y neutralizar. Exacto, en el tema de la pandemia, muchas cosas ciertas, pero también muchas exageraciones, incluso sensacionales que captan la atención, pero que realmente no tendrían un sustento para creerlas, ¿no? Jacqueline Martínez dice, saludos muchachos, mil gracias por compartir sus investigaciones, las cuales me han ayudado a salir del sueño implantado por los oscuros. Bueno, qué bueno, Jacqueline. Robert Pinedo, saludos desde México. Freddy Toro, gracias, excelente investigación. Nora nos dice, saludos desde California a la mesa de trabajo y a todos los asistentes. Nora siempre está muy pendiente de nuestros contenidos. Osiris nos dice, Osiris González, nos quieren brutos e idiotas. Así es, brutos e idiotas. Juan Ríos nos dice, ¿cómo conectarnos mente y corazón? Bueno, ahí inmediatamente me acordé de Jaime Ángel, ¿no? Sí. Con su canal Pensar Corazón. Le recomendamos a Juan Ríos que se eche una pasada por el canal de Jaime, que se ha dedicado para precisamente cómo se hace eso. Pero para que no te vayas sin algún tipo de respuesta, aquí rápidamente yo podría decirte que la desconexión, hablando primero de la desconexión, para entendiendo la desconexión, conectarnos. La desconexión de la mente y el corazón se da por dos cosas. Primero, porque hay una barrera en el corazón de sentimientos dañinos o de resentimientos. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro corazón cargado de sentimientos negativos, él, por decirlo de alguna manera, coloca una barrera. Colocamos una barrera que no permite un diálogo luego con el cuerpo mental. Y desde el cuerpo mental, ¿qué ocurre también? Tenemos mucha basura, tenemos mucha información basura, o tenemos una información que grita mucho dentro de nuestro cuerpo mental. Ese grito, esa bulla, ese ruido, esa basura en el cuerpo mental también bloquea la capacidad que tengamos de conectarnos con el corazón. Simplifico, para conectarnos tenemos que gestar un pensamiento más lógico, más liviano, sin menos saturación de basura, es decir, cosas que sobran en él, y limpiar nuestro corazón de emociones, de resentimientos y todo aquello. Recuerden aquella frase de Jesús, bienaventurados los limpios y puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, nos podemos conectar al misterio que hay en él. Entonces, es una forma, no es todo, no es como para responder algo a Juan. Saludamos a Flor, que nos impulsa. Gracias, Flor, por apoyarnos en el superchat. Esto para nosotros es muy valioso porque impulsa el trabajo investigativo y pues la dedicación que tenemos cada semana aquí para compartir con ustedes. Salim. Sí, bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Ha sido un tema que obviamente se nos quedan muchas cosas por tocar, porque hablar de la mente, aquí pueden salir varios programas, ¿no? Pero ha sido interesante para comprender que en lo más sutil, en lo más cotidiano que vivimos a diario, ahí nos pueden controlar. Lo importante para defendernos también es conocer cómo funcionamos. Si nosotros conocemos cómo funciona nuestra mente, así como ellos utilizan eso para atacarnos, así nosotros lo vamos a utilizar para defendernos. Porque además que aquí la ventaja que nosotros tenemos es que la mente es nuestra. Es decir, esos mecanismos naturales son nuestros. Nosotros podemos dominarlos porque somos amos y señores de nuestro pensamiento, de nuestros sentidos. Y en la medida que entendamos eso, podremos protegernos, podemos cuidar nuestros sentidos, nuestro pensamiento, podemos enfocarlo a aquella información, a aquellas memorias que realmente nos edifiquen. Y esa es una de las formas más importantes que tenemos para defendernos. Conocernos es salir de la ignorancia, y al dejar la ignorancia nos podemos defender mucho mejor. Porque siempre poníamos el ejemplo, recuerdo cuando uno va al médico,
a que el médico pues nos diga cómo funciona el estómago, el hígado, el corazón, y a que nos sane, ¿no?, de una dolencia. Y nosotros enfermamos o dañamos nuestros órganos porque no conocemos cómo funcionan. Si nosotros conociésemos cómo funciona el hígado a la perfección, seguramente lo cuidáramos más y estuviésemos menos enfermos. Así como conocemos cómo funciona esto y lo utilizamos bien. Yo, por ejemplo, esto no lo meto en un balde con agua porque se me daña. Entonces lo cuido. Mi mente es igual. Si yo conozco cómo funciona la mente, la voy a cuidar. Voy a intentar de que a ella entre información lo más edificante posible y así iré defendiéndome de estos ataques. Correcto. Bueno, también agradecemos a Osiris González, que nos hace también un aporte económico, por supuesto, en el super chat. Un thank you. Gracias, Osiris. Un fuerte abrazo para ti. Bueno, nos vamos, pero antes quiero decirles que muy pronto, ahora en junio, a principios de junio, estaremos realizando nuestra segunda conferencia virtual a través de la plataforma de Zoom. Ya tuvimos la experiencia a principios de abril, el 2 de abril, entregando la conferencia Pijeradán, Adán y el Hijo del Hombre, que ya está montada en nuestro canal, ¿verdad? Está montada en 3 partes: Pijeradán, Adán, el espíritu o el alma viviente, y el último que montamos, la tercera parte, el Hijo del Hombre. Ya están las 3 en el canal. Ya los primeros días de junio estaremos con un segundo tema, ya les estaremos diciendo cuál es el tema y la dinámica para que puedan conectarse en vivo. Para nosotros es muy importante hacer o lograr este tipo de actividades con todos ustedes y tenerlo un poco más cerca ahí en estas conferencias virtuales. Recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, denle un me gusta antes de irse, no se lo olvide, regálenos un me gusta porque de esta manera este programa y los diferentes serán recomendados por YouTube a otros buscadores, a otras personas como ustedes que están buscando. El canal de Salim, Flecha Antigua, que está generando contenido permanentemente. También Despierta Este es el Tiempo con El Túnel, que también está trabajando arduamente William Matamoros. Y, por supuesto, Pensar Corazón con nuestro compañero Jaime Ángel. Siempre estén muy atentos ahí. Estamos generando contenidos. Visión Noticiosa, el programa informativo todos los días en el canal en RCPC. Así se llama, RCPC en YouTube. Para que si quiere ver la otra cara de las noticias, pues ahí tiene una oportunidad de hacerlo. Gracias a Santiago en la producción, gracias a Salim por estar con nosotros acá en Descubierto y nos vemos el próximo viernes. Próximo viernes con otro tema. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.